Los mercantilistas, entonces, este grupo eran mercaderes, es gente que se hizo muy rica, muy millonaria, transportando mercancías. Entonces iban de una ciudad a otra, compraban lo que en esa ciudad había mucho y más barato, iban y lo vendían a la otra. Y así en cada una de las ciudades, en mercaderes. Se hicieron, pero súper, súper millonarios. Eran muy ricos, eran muy ricos. Aquí tenemos algunos de ellos. Thomas Moon, Sir William Petty, Bernard Mandeville, David Hume, Richard Cantillon, entre otros, ¿no? Lógicamente que son muchos, pero pensemos en estos poquitos. De aquí, entonces, necesito que me ayude alguien para dentro de esto, lo repartimos en la semana, estamos en la semana 2, en la 3 y no, en la 4 y en la 5. En la 4 y en la 5 porque hasta aquí llegamos con los ¿qué? El primer parcial, con el primer parcial, hasta los mercantilistas. Entonces el mercantilismo era, siempre pensaban en que el país debía de producir mucho, debía de exportar mucho, venderle a los demás. ¿Por qué? Porque el país debía abogar por tener mucho oro, muchos metales preciosos, mucho dinero, dinero en oro y en metales preciosos. Por lo tanto, el país no debía importar. O sea que aquí se comenzó a discutir la balanza de pagos. La balanza de pagos. Recuerden que la balanza de pagos es, como su nombre lo indica, es un balance. Es un balance entre el país y el resto del mundo. O sea, lo que compra el país y lo que vende el país. O sea, lo que le ingresa al país y lo que el país tiene que pagarle a otros países. La balanza de pagos. Y entonces se pedía que siempre la balanza de pagos debía ser positiva. Superávit, debía tener siempre superávit. Los mercantilistas fueron famosos por esa partecita, por esa partecita. La balanza de pagos debía ser superavitaria. O sea que se debía exportar mucho y no importar. O si se requería importar, entonces que se importaran solamente materias primas, cosas esenciales, esenciales, no cosas que se pudieran producir. Si algo se podía producir, entonces se debía producir en el mismo país y no importar. Eso es que para acumular riquezas. Ahí pueden darse cuenta ustedes la historia, por ejemplo, de España. España se quedó en el mercantilismo. España, recuerden toda la cantidad de recursos que tenía España. En el año 1500, 1600, España era de los países más ricos del mundo. Pero ellos les quedó un problema por eso, que ellos se acostumbraron a tener mucho oro. ¿Por qué? Porque imagínense, le llegaban barcos, era toneladas de oro de América. Recuerden ustedes, en 1500, 1550, 1600. Entonces tenía demasiado oro. Entonces ellos se acostumbraron a tener oro, pero no a trabajarlo. Y eso es un problema muy grave. Recuerden que lo importante es el trabajo, no es tenerlo, porque el oro se va acabando. Eso es parecido como le parece, le sucede a muchos ticos. Vea que los ticos tienen mucha plata, pero no la quieren trabajar. Entonces hay muchos, por ejemplo, que tienen 10 casas y se les acabó la plata, entonces venden una casa y siguen comiéndose la plata, cuando se le acaba, entonces venden otra casa y así venden otra casa después y venden otra casa. Y cuando se dan cuenta, sus nietos no les quedó nada, no les quedó nada, después de ser familias súper millonarias. Usted puede escuchar aquí historias, yo he escuchado muchas historias aquí en donde viví en una casa en Coronado hace como 12 años. Precisamente ellos habían hecho eso. El papá le había dejado la casa al hijo y a la mujer la dejó en la calle. Y lo que hizo fue, el hijo lo que hizo fue ir vendiendo partes. Vendió un pedazo era un lote grandísimo. Y vendió un pedazo, y vendió un pedazo, y vendió otro pedazo, y vendió otro pedazo. Hasta que vendió todo y siguió
ahí a aguantar hambre porque ya se le acabó y entonces ya no tenía que trabajar. Eso es algo muy grave. Hay que acostumbrarse a trabajar los recursos que usted tiene, no es ponerse a vender. Por ejemplo, los que tienen fincas grandes, entonces venden 20 hectáreas, después venden otras 20, después venden otras, así hasta que se les acaba. Eso fue lo que hicieron esos países. España hizo eso, Portugal hizo eso. Entonces, no trabajaron, sino que se acostumbraron a que le llegaban millones. Pues imagínense, ustedes saben las cantidades de oro que les llegaban de América. Entonces ellos tranquilos. Y entonces se quedaron así. Y no tienen problemas todavía. Por eso fue que la crisis inmobiliaria, la crisis del 2008, recuerden ustedes, les pegó tan duro y todavía tienen problemas. Y ahora les llega otra vez el COVID, ya estaban comenzando a salir del problema cuando les llega el COVID. Entonces, fíjense los problemas que tienen con esa situación. Lo que genera es el trabajo. Ahora, no digo que el trabajo físico, el trabajo manual, no, es trabajar sus recursos, las cosas que usted tiene, usted mismo trabajarlas. Si usted tiene 20 casas, pues no necesita vender una por una. Usted venda y construya, o construya, consiga un crédito, o si no tiene plata, entonces construya un edificio, un hotel, hagan lo que están haciendo los extranjeros que vienen y compran, y entonces construyen apartamentos, construyen, pero usted mismo hágalo. No se ponga y véndaselo a alguien que lo va a hacer, se va a ganar la plata por usted, y usted le va a regalar esa parte. No, eso entonces fue lo que hicieron en algunas partes. A los españoles por eso se les dicen bullonistas, bullonistas. Eran acumuladores de oro, acumular oro, acumular oro, acumular oro. Por esa situación. El bullonismo, el bullonismo. Bueno, entonces seguimos aquí con Thomas Moon, el primero de los últimos mercantilistas. Thomas Moon, Sir William Petty, Bernard Mandeville, todos hicieron mucha plata. De aquí de estos son unos genios, lógicamente. De aquí aparecen la econometría, o sea, el análisis de la producción, el PIB. Se debía medir el PIB, la producción, para saber cuánto va creciendo. Desde aquí fue esa situación. La estadística, matemáticas incipientes, van saliendo de estos mercantilistas. Muy, muy, muy importantes, muy importantes. Bueno, de aquí entonces necesito que alguien escoja a Santo Tomás y, y a, y a uno de los mercantilistas, a Sir William Petty o a Bernard Mandeville. Bueno, cualquiera. David Hume fue el último. Y David Hume ya fue contemporáneo con Adam Smith. Se pueden dar cuenta que en la parte de abajo aparece Adam Smith. Fue un poco ya contemporáneo, porque estos ya van rondando los 1700. Entonces David Hume fue el único de los... Este fue el último, David Hume. Entonces dice que todos los países no pueden tener la balanza de pagos con superávit. ¿Por qué? Porque es un balance. Si alguien paga, alguien tiene que recibir. Si alguien recibe, alguien tiene que haberle pagado. Entonces, entre todas las balanzas de los países tienen que cuadrarse. O sea, tienen que haber unas que sean deficitarias para que otras sean superavitarias. Entonces, David Hume comienza a analizar esa parte. Y ya más profundamente lo hace David Ricardo y Adam Smith. Más profundamente. Pero ya son gente más avanzada. Ellos ya se basaron en estos mercantilistas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí con los mercantilistas? Bien. Bueno, ahí vamos, estos son ingleses. Ahora pasamos a los fisiócratas. Fisiócratas, en 1700. Es el mismo pensamiento mercantilista, pero aquí es en Francia. Este es francés. François Quesnay. L'Établi économique. Quesnay hablaba de la ley natural, el comportamiento del cuerpo, el comportamiento de la naturaleza, la situación, el orden natural. Y la tabla económica, la tableau économique, era unas cuentas que él hacía para ver cómo iba circulando la riqueza, ¿no?
la persona que la produce, después, por ejemplo, la harina, y el que hace el pan, el que lo vende, el que lo compra, con qué paga, qué hace el terrateniente. Todo hace una tabla con esa situación y hace unos valores, ¿no? Establece, cuantifica esos valores y va escribiendo cómo va a ir repartiéndose la riqueza, cómo va a ir repartiéndose la riqueza. Eso es Quesnay, François Quesnay, Le Tableau économique. Estos son preclásicos, preclásicos. Y después venimos a los clásicos. Bueno, pero ustedes no han pensado en Santo Tomás, en Thomas Muns y William Petty. ¿Tan perezosos, tan flojos? No, yo escoge el mío. Sí, pero Kemble la veo dormida. Kelvin lo veo dormido. Y Andrés. Bueno. Bueno, yo, Digamos, profe, si quiere, ¿Cuál? yo si quiere ahí, Santo Tomás de Aquino, Ah, correcto, correcto. Fabricio. Fabricio, bueno, correcto, Fabricio. Entonces, ese es para dentro de 15 días, ¿no? Ok, listo, está bien. Recuerden, cualquier problema, cualquier cosa, me avisan. Pero son personajes muy conocidos, muy conocidos. Usted va a encontrar videos y de todo, de todo. Es muy sencillo, es muy fácil. No van a tener ninguna clase de problemas ahí con eso. Pero si cualquier cosa, para eso estamos. Para eso estamos. Bueno, entonces decíamos Fisiócratas, orden natural, Le Tableau économique, y pasamos entonces a los clásicos. Los clásicos, recuerden que los clásicos, inclusive pueden escoger de los clásicos, pero ya esto es para la semana 7. Adam Smith, el padre de la economía, la riqueza de las naciones. David Ricardo, mucho del comercio internacional. Malthus, Sir Robert Thomas Malthus, la población. John Stuart Mill, que era un socialista, muy socialista. Y Karl Marx, que ustedes ya lo conocen, el manifiesto comunista de Karl Marx. Bueno, entonces vamos a ir hablando uno por uno de ellos. Adam Smith, el padre de la economía. El padre de la economía, Adam Smith. ¿Por qué se le llamó el padre de la economía? Él escribió el libro de la riqueza de las naciones en 1776. ¿Alguien recuerda un suceso importante en 1776? Que fue pura casualidad a nivel mundial. ¿Por qué no revisan por ahí en el teléfono a ver si encuentran algo en 1776, algo importante que haya sucedido? ¿No sale? Fue la independencia de Estados Unidos. Exactamente, exacto. Pero fue pura casualidad, no es que haya sido. Escribió el libro de la riqueza de las naciones en 1776. En este libro, él analiza la situación desde Hesíodo hacia adelante. Analiza el valor de los bienes, valor de uso, valor de cambio, cuánto se debe cobrar por el bien, la distribución de la riqueza, los rendimientos crecientes, los rendimientos decrecientes, porque al comienzo la producción es creciente, la división del trabajo, que también ya le había hablado Hesíodo, en la eficiencia del hogar, pero ya lógicamente estamos hablando de épocas, imagínense, 2400 años, del 700 antes de Cristo al 1776. Imagínense todo ese tiempo, 2000 ¿qué? 2400 y pico de años. Bueno, entonces lógicamente aquí Adam Smith ya lo tiene más condensado, mucho mejor organizado, ya lo estabiliza mucho mejor.
lo analiza mucho más fácil. Adam Smith. La división del trabajo es algo muy importante. La división del trabajo, quien vaya a escoger Adam Smith me le hace el ejemplo de la fábrica de alfileres. ¿Cómo hace la división del trabajo para producir alfileres y cómo hace para multiplicar esa producción de alfileres? Lo que pueden hacer ustedes sin dividir el trabajo y cómo se hace dividiendo el trabajo. David Ricardo es contemporáneo con Adam Smith. David Ricardo lee La riqueza de las naciones y se enamora mucho entonces de la economía. Entonces se dedica a estudiar economía y se volvió uno bueno. David Ricardo tuvo la ventaja de que trabajó en las bolsas de valores, aprendió del papá, comenzó a los 14 años con el papá y entonces aprendió mucho, mucho. Y se volvió millonario muy joven, se llenó de plata en la bolsa de valores. Lógicamente nadie sabía de eso. Y él desde los 14 años, entonces a los 24 años ya tenía un montón de plata. Y a los 43 años ya era supermillonario. Entonces se dedicó a leer y a escribir. Entonces cuando leyó La riqueza de las naciones, entonces le gustó mucho y se puso a escribir y a hacer análisis de esa riqueza de las naciones, a hacerle cambios, a hacerle modificaciones, a trabajarla, a hacerle. David Ricardo. Trabajó mucho el comercio internacional, ventajas comparativas, ventajas absolutas. Es interesante, David Ricardo. Sobre todo esas ventajas comparativas. Esas ventajas comparativas son bonitas. Y el comercio internacional, lógicamente, importantísimo. Que ya lo habían hablado los mercantilistas, porque ellos trabajaron la balanza de pagos, entonces ya comenzaron a interesarse por ver cómo fluctuaban los fondos, los recursos, el oro entre un país y otro. Entonces ya se interesaron. Sir Robert Thomas Malthus, el que sigue, es el padre de la demografía. La población, estudió mucho, le interesó mucho la población. Por demostrarle al papá un cierto problema que tenían, como problema personal que tenían ahí, y entonces hizo un estudio de la población, con algunos análisis de la economía como ciencia funesta, porque decía que la población iba creciendo tanto que iba a llegar el momento en que no iba a alcanzar los bienes para que la gente consumiera. Entonces se iban a morir de hambre. Mucha población se iba a morir de hambre. John Stuart Mill, en esta época recordemos que los padres, como los que tenían mucha plata, bueno, se pensaba solamente en estudiar. Desde los 2, 3 años comenzaban a estudiar, inclusive no tenían ni niñez. A los 7 años ya hablaban latín y hablaban, bueno, 2 o 3 idiomas y cuestiones, pero súper especiales. John Stuart Mill fue uno de ellos. Inclusive estuvo un poco loco, porque gente que no tuvo niñez, desde jóvenes era estudiar y era estudiando 8 o 10 horas diarias. No jugaban, sino era solamente estudiar. Estuvo un poco loca. Su esposa, Margaret, bueno, en todo caso fue la que le ayudó un poquito. Y por eso fue un poquito socialista. La mujer quería la independencia de la mujer, que la mujer pudiera votar en contra de la esclavitud, cositas de estas muy socialistas. Entonces él la apoyó. Tuvo problemas en las cámaras de los lores, por eso precisamente, porque en eso, que la mujer estudiara, ¿cómo así? ¿Pero por qué? Si la mujer tiene que estar en la casa, cuidando niños y haciendo la comida. Entonces se ganó enemigos en las cámaras por eso, porque él decía que sí, que la mujer tenía que... Por último, tengan en cuenta por qué no lo molestaron tanto. Bueno, por 2 cosas, ¿no? Una, porque el papá era muy influyente. Y la otra, porque tenía razón en una cosa que les dijo muy fuerte. Les dijo, ¿quién es la persona que cuida a nuestros hijos? Que está con ellos y les ayuda a hacer las tareas en la casa. Esa es la mujer. Y si la mujer no sabe nada, no puede ir a estudiar, entonces, ¿quién va a educar a nuestros niños en la casa?
Ella es. Entonces necesitamos que la mujer se capacite, que estudie, que aprenda, que sepa, para que le ayude a nuestros hijos. Entonces, ahí fue donde le fue entrando un poquito y como que ya no lo echaban tan fuerte, pero bueno, de todas formas, eso era un pecado mortal en esa época, decir que la mujer pudiera votar o que la mujer estudiara. Bueno, eso era delito grave, mejor dicho. Bueno, seguimos con Karl Marx, el manifiesto comunista. Entonces recordemos, aquí llegamos socialista, el manifiesto comunista, donde las personas debían de la revolución, todos debían de ganar lo mismo. Los capitalistas no debían existir, no se debía tener intereses. El trabajador debía ser el dueño de las fábricas, las fábricas debían ser dueños de los trabajadores. Bueno, aquí ya me está diciendo que me quedan 10 minuticos. Vamos a ¿qué me hizo? Sí. Bueno, aquí me mandó por otro. ¿Qué me hizo? Ay, me sacó de aquí. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí. Ah, bueno, pero es que me sacó aquí y ahora no me deja abrir la... Está en computadora. Sí, Tal vez si le da control tab. Es control, espérate para ver cuál es. Control o alt. Alt y le da tab. Tal vez pase la ventana. Lo devuelva a la ventana que está. control y tab, ¿cuál es tab? Tab es uno que son unas flechitas horizontales a la izquierda. Está como de tercero de arriba hacia abajo. Bueno, sí, vamos a ver. Alt y tab. Sí, no me... Lo debería sí. devolver, ¿no? Sí. Sí, me lo devuelve, pero rápidamente se me... Ay, hombre, ¿qué me hizo? Bueno, hagamos una cosa entonces. Cerrémoslo aquí, que ya me están quedando 6 minuticos, 7 minuticos. Entonces cerrémoslo aquí para entrar en la última. ¿Les Dale. parece? 5 Sí, señor. minuticos. Ok. 5 minuticos es mientras me graba, porque se demora 5 minutos en grabarme lo que tenemos. ¿Venga? Entonces en 5 minuticos volvemos a ingresar. Ok. Listo. Y listo. Bueno.